están? Sean bienvenidos a nuestro tercer encuentro de la unidad curricular Impuesto 1, en la cual, pues, el día de hoy vamos a estar compartiendo algunos aspectos que son importantes de tomar en cuenta cuando nosotros vamos acercándonos a esos elementos que hacen relevancia en la determinación del impuesto sobre la renta. De modo que ya visto nosotros quiénes son los sujetos pasivos, cuáles son las características, principios del impuesto sobre la renta como el principal tributo directo en nuestro ámbito tributario nacional. El día de hoy vamos a estar tratando los aspectos referidos a los ingresos gravables, los costos, gastos o deducciones, así como los elementos técnicos referidos a las declaraciones de impuestos sobre la renta en casos particulares, como por ejemplo el de las personas naturales residentes, en lo que se refiere a los llamados desgravámenes y rebajas por cargas familiares. Elementos que todo contador público, que todo profesional de la contaduría pública debe conocer, manejar, saber cuál es su fundamento legal y estar al día, actualizado con las bases legales que norman todos estos aspectos para que pueda realizar unos adecuados papeles de trabajo, una adecuada determinación y la correcta declaración electrónica en el portal fiscal, en este caso no referido a las declaraciones de impuestos sobre la renta, bien sea de una persona natural o de una persona jurídica. Así pues, cuando nosotros hacemos referencia a los ingresos gravables, en materia de impuestos sobre la renta, podemos tomar en líneas generales los ingresos gravables que se derivan de las ventas de bienes y servicios en general. Recordemos que el hecho imponible del impuesto sobre la renta viene dado por la generación de un enriquecimiento, ¿bien? Y entonces aquí, como esos ingresos, nosotros vamos a determinar las ventas de bienes y servicios en general. También puede estar dado esos ingresos por las actividades de arrendamientos, bien sea de bienes muebles o de bienes inmuebles, así como en el caso de las personas naturales, los ingresos que se derivan del libre ejercicio de la profesión que se denominan honorarios profesionales. Tenemos lo que se obtiene por regalías y participaciones análogas, así como aquellos enriquecimientos provenientes de cuentas de participación, de sociedades de personas, en consorcios, entre otros. Tenemos los intereses y comisiones mercantiles y también en lo que predomina las personas naturales, los ingresos que se obtienen por sueldos, salarios y remuneraciones similares. De tal modo que nosotros entonces podemos hacer un gran conjunto de esos ingresos que se determinan en materia de impuestos sobre la renta, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Recordemos que solamente no se grava aquello que está exento en la norma, en el artículo 14, que nos indica dentro de varios numerales, en ese artículo 14, cuáles son las actividades que se encuentran exentas del impuesto sobre la renta o que tengan una publicación, una emisión de un decreto de exoneración. Si no son exentos ni son exonerados, se deberían encontrar dentro de esas actividades grabadas y por ende o en forma derivada, sus ingresos van a estar grabados para el impuesto sobre la renta. Cuando nosotros vamos a hacer la determinación de los costos y los gastos, el artículo 21 de la ley vigente del impuesto sobre la renta nos indica lo siguiente. La renta bruta proveniente de la venta de bienes y servicios en general y de cualquier otra actividad económica se determinará restando de los ingresos brutos computables los costos de los productos enajenados y de los servicios prestados en el país, salvo que la naturaleza de las actividades exija la aplicación de otros procedimientos, para los cuales, pues esta misma ley establece las normas de determinación. Es decir, que la ley del impuesto sobre la renta nos permite, recordemos, restar de los ingresos brutos los costos y las deducciones para obtener el enriquecimiento neto. De tal modo que se nos indica que como costos serán todos aquellos que vamos a restar de los ingresos brutos computables y que son los costos de los productos enajenados o de los servicios prestados. ¿Cuáles conceptos nosotros podemos tomar normalmente como costos? Bueno, esos conceptos los trata la ley del impuesto sobre la renta, desde su artículo 21 al artículo 26, para que tengamos las referencias de las bases legales concernientes.
y el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta del artículo 36 al artículo 51. Es importante mencionar entonces que dentro de esos conjuntos de costos, conceptos, partidas que nosotros pudiéramos mencionar, que se deben incluir en este ítem, en esta parte de la declaración del impuesto sobre la renta, nos vamos a encontrar, por supuesto, los costos de la adquisición de los bienes, las comisiones, los fletes, los seguros, todos aquellos costos generales que se indicaron como costo de bienes muebles e inmuebles o de servicios y de producción. Tenemos también costos especiales, como en el caso de las empresas constructoras, urbanizadoras, aseguradoras, que la misma ley del impuesto sobre la renta nos indica ciertos tratamientos diferentes en razón, por ejemplo, de las constructoras de la duración de una obra. Entonces aquí la ley nos indica para el cierre del ejercicio que podemos tomar como costos y que, por ejemplo, nos quedaría para el siguiente cierre, dependiendo, por ejemplo, si una obra abarca dos ejercicios diferentes. Pero lo importante es que tengamos la referencia que estos costos en líneas generales se refieren a la adquisición de los bienes, a que si pagamos comisiones, por ejemplo, a los fletes, a los seguros y en general a los costos de los bienes muebles e inmuebles que estamos utilizando en una determinada entidad económica. Asimismo, cuando nosotros luego, aparte de los costos, necesitamos también determinar cuáles serían los gastos o las deducciones que de acuerdo a mi actividad, a la actividad, al objeto, a la naturaleza de esa entidad económica, se me permitan disminuir, restar en mi declaración de impuestos sobre la renta por concepto de gastos o de deducciones. Es importante mencionar que las deducciones comprenden uno de los artículos más extensos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el artículo 27. Bien, este artículo 27 nos indica cuáles son todas las deducciones que puede tomar el contribuyente en una declaración de impuestos sobre la renta, ya sea persona natural o bien sea persona jurídica. Vamos a permitirnos leer algunos conceptos de esos para que nos familiaricemos un poco con ese artículo 27 y tomemos en cuenta a la hora de determinar los gastos o las deducciones de las cuales fue objeto ese contribuyente durante el ejercicio para determinar correctamente el impuesto sobre la renta. Encontramos entonces que el artículo 27 nos establece lo siguiente. En el capítulo 3 comienza a indicarnos lo referido a las deducciones y al enriquecimiento neto, estableciéndonos particularmente el artículo 27 lo siguiente. Para obtener el enriquecimiento neto global, se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. Importante, este encabezado del artículo 27 nos engloba y a su vez nos especifica cuáles son las condiciones que debe cumplir ese concepto, esa partida de costos para que sea deducible, esa partida de gasto, perdón, para que sea deducible en el impuesto sobre la renta. Fíjense ustedes que me indica lo siguiente, me dice, deben corresponder a egresos causados no imputables al costo. Es decir, si ya se clasificó como un costo, no puede formar parte de estos gastos o deducciones. Además, deben ser normales y necesarios, es decir, gastos normales y necesarios que deben estar directamente relacionados con la actividad económica, con aquellos que se necesitan para generar esa renta. Bien, de modo que el concepto de normales y necesarios siempre debe tomarse en cuenta a la hora de clasificar y saber si a efectos fiscales y tributarios esa deducción procede, por ejemplo, para ser colocada en la declaración del impuesto sobre la renta. Además, debe ser hecho en el país, con el objeto de producir el enriquecimiento. Y además, estos gastos deben estar soportados con facturas o documentos equivalentes que cumplan con todas las formalidades que al respecto establecen las normas específicas, por ejemplo, en materia de facturación. Entonces, ese artículo 27 que nos indica la gran cantidad
de conceptos que pueden tomarse como deducciones, nos menciona, entre otros, los siguientes. Los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones y demás remuneraciones similares por servicios prestados al contribuyente, así como los egresos por concepto de servicios profesionales no mercantiles recibidos en el ejercicio, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición de patrono establecidas en la ley. Bien, o sea que para podernos deducir esa partida de sueldos y salarios que constituye un gasto operativo normal de la entidad económica, se nos fija que previamente el contribuyente debe haber cumplido con todas sus obligaciones inherentes a la condición de patrono establecidos en la ley. Bien, además nos indica, por ejemplo, los intereses de los capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta, así como los tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados por este decreto con rango, valor y fuerza de ley. En caso de los impuestos al consumo, cuando conforme a las leyes respectivas, el contribuyente no lo pueda trasladar como impuesto ni tampoco le sea reembolsable, será imputable por el contribuyente como elemento del costo del bien o del servicio. ¿Qué ocurre en el caso de los contribuyentes formales del impuesto al valor agregado? Bien, cuyo gasto de impuestos lo llevan al costo al cierre del ejercicio económico. Sin embargo, aquí es importante acotar que cuando se nos indica los tributos pagados por razones de actividades económicas o de bienes productores de la renta, quiere decir que nos podemos deducir esos tributos que hemos pagado diferentes al mismo impuesto sobre la renta, en todo caso el impuesto sobre la renta, los impuestos por inflación, diferente, por ejemplo, al impuesto a las grandes transacciones financieras, que sí, tácitamente en su artículo 18 dispone que no es deducible del impuesto sobre la renta. Bien, los demás se refieren a impuestos municipales, impuestos estatales e impuestos diferentes cuando hayan sido pagados dentro del ejercicio. También nos encontramos las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo, así como las pérdidas sufridas en los bienes que constituyen los activos fijos destinados a la producción de la renta, siempre y cuando esa pérdida haya sido por causas fortuitas o de fuerza mayor, no compensadas por seguros y otras indemnizaciones, siempre y cuando dichas pérdidas no sean imputables al costo. Eso quiere decir que entonces se puede reconocer como deducción las pérdidas sufridas en los bienes que constituyen activo fijo destinado a la producción de la renta, pero siempre y cuando esa pérdida se haya causado por algunas causas fortuitas o de fuerza mayor y que no hayan sido reembolsados, por ejemplo, por una compañía de seguros. Nos encontramos las pérdidas por cuentas incobrables, cuando cubren las condiciones que también nos establece ese artículo 27, así como los gastos de administración y conservación pagados en los inmuebles dados en arrendamiento, los cánones o cuotas correspondientes al arrendamiento de bienes destinados a la producción de la renta. Nos permite deducirnos también los gastos de reparaciones ordinarias de bienes destinados a la producción de la renta, las primas de seguro que cubren los riesgos a los que están expuestos los bienes y las personas distintas del contribuyente, los gastos de publicidad y propaganda causados o pagados dentro del ejercicio gravable realizados en beneficio del propio contribuyente pagador. Nos dice los pagos hechos por las empresas a sus directores, gerentes, administradores u otros empleados, como reembolso de gastos de representación, siempre que dichos gastos estén individualmente soportados. Y todos los demás gastos causados o pagados, según el caso, sean normales y necesarios, hechos en el país y con el objeto de producir la renta. La invitación general es que ustedes puedan tener la ley de impuestos sobre la renta a la mano, la ley de impuestos sobre la renta vigente, recuerden, la publicada el 30 de diciembre del año 2015, porque todavía hemos visto cómo hay algunas personas o algunos usuarios relacionados con el campo tributario
que utilizan las bases legales que ya no están vigentes. Entonces es importante que cuando ustedes hagan la búsqueda de la norma, sea la que está vigente. En el caso del impuesto sobre la renta, se corresponde a la publicada el 30 de diciembre del año 2015. La exhortación general es que ustedes puedan revisar a fondo el artículo 27 para que conozcan cada una de las deducciones que la ley me permite colocarme en una declaración de impuestos sobre la renta para la determinación de las deducciones como tal. Ese artículo 27 trae varios parágrafos y dentro de esos parágrafos encontramos ciertas condiciones que están establecidas relacionadas con algunas de esas deducciones. Por ejemplo, nos encontramos las siguientes. Nos dice el parágrafo segundo de ese mismo artículo 27 que el total admisible como deducción por sueldos y demás remuneraciones similares pagados a los comanditarios, a los administradores de compañías anónimas y a los contribuyentes asimilados a estos, así como a sus cónyuges y descendientes menores, en ningún caso podrá exceder del 15% del ingreso bruto global de la empresa. Sueldos de directores, administradores, gerentes, cónyuges, dice acá, y descendientes menores, en ningún caso esa deducción puede superar el 15% del ingreso bruto global de la empresa. También nos trae, por ejemplo, en el parágrafo cuarto, la siguiente tipicidad. Nos dice, los gastos de administración realmente pagados por los inmuebles dados en arrendamiento no podrán exceder del 10% de los ingresos brutos percibidos en razón de tales arrendamientos. Nos indica en el parágrafo décimo, por ejemplo, a considerar en materia de deducciones, que los egresos por conceptos de depreciación y gastos en avionetas, aviones, helicópteros y demás naves o aeronaves similares solo serán admisibles como deducción o imputables al costo hasta un 50%. Bien, cuando el uso de tales bienes no constituya el objeto principal de la empresa. Además, sin perjuicio de la exigencia de que tales deben ser normales, necesarios y hechos en el país. Es decir, que si la empresa incurrió en gastos de naves, aeronaves, helicópteros, esa deducción de ese gasto, siempre y cuando haya sido normal y necesaria, se puede realizar hasta un 50%. Y siempre y cuando ese no sea el objeto de la empresa. Porque si ese es el objeto de la empresa, pues la deducción será completa. Pero si no es el objeto de la empresa, si no constituye un gasto, que por X o Y circunstancias fue un gasto normal y necesario, la deducción de esa partida será hasta un 50%. Nos dice también el parágrafo, por ejemplo, el parágrafo duodécimo que nos indica en el caso de las liberalidades y las donaciones con un 10%, un 1%, dependiendo de la utilidad de la empresa. Todo esto son condiciones que debemos manejar a fondo cuando en materia de deducciones y a los efectos de determinar correctamente el impuesto sobre la renta, necesitamos ahondar, conocer, detallar si procede o no procede esa deducción. Por lo tanto, eso lo encontramos establecido en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Y en los artículos 52 al 79 del respectivo reglamento. Bueno, aquí tenemos que, entonces, ese artículo 27, que me permite saber cuáles son los gastos y deducciones, me establece en líneas generales algunas deducciones condicionadas, limitadas, otras ilimitadas, que hay que tomar en cuenta dependiendo de la actividad económica, de la naturaleza de esa empresa, pero que en requisitos generales deben cumplir que sean gastos que se constituyan con normalidad, con necesidad, que se refiera a que están causadas, además que sean hechos en el país con el objeto de producir la renta y que por supuesto cuenten con el debido soporte para esa deducción. Y que no puede ser un soporte cualquiera, recordemos que tiene que ser un soporte que cumpla con todos los requisitos, en el caso de las normas específicas, como por ejemplo en materia de facturación. Bueno, ya nombramos por aquí entonces algunos ejemplos de esos gastos de deducciones, repasamos un poco los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares, los tributos pagados por razón de actividades económicas, con excepción de los mismos tributos que nos establece el decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto sobre la renta,
las indemnizaciones a los trabajadores con ocasión del trabajo conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, la depreciación de los activos permanentes situados en el país, las pérdidas en bienes de activos fijos destinados a la producción de la renta, siempre y cuando se correspondan a casos fortuitos o de fuerza mayor que no hayan sido compensadas por seguros y que no hayan sido imputables al costo. Las pérdidas por cuentas incobrables, los cánones de arrendamiento de los bienes inmuebles destinados a la producción de la renta, las primas de seguro que cubran los riesgos a los que están sujetos los bienes y las personas distintas al contribuyente, los gastos de publicidad y propaganda y todos los demás gastos causados o pagados según el caso, que sean normales y necesarios, hechos en el país y con el objeto de producir la renta. Bien, entonces, en ese conjunto de ideas, nosotros debemos manejar las condiciones que acabamos acá de mencionar en el encabezado del artículo 27 y que resumimos para que de ese modo nosotros podamos saber que una vez que cumpla con todas esas condiciones y que se corresponda a una de las partidas que están señaladas en el artículo 27, pues esa entidad económica podrá utilizar ese concepto como deducción para su declaración de impuestos sobre la renta. Decíamos que algunas de esas deducciones son limitadas, otras son ilimitadas, o algunas tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la deducción de sueldos y salarios a los administradores, gerentes de compañías anónimas o al cónyuge o descendientes menores, ese porcentaje, esa deducción tiene una condición y es limitada al 15% del total del ingreso bruto global de la empresa. También nos encontramos con una deducción limitada en el caso de los gastos de administración de inmuebles dados en arrendamiento, que es hasta un 10% de los ingresos brutos percibidos en razón de esos mismos arrendamientos. Nos encontramos que la deducción que hace referencia a egresos por concepto de depreciación y gastos de avionetas, aviones, helicópteros y demás naves o aeronaves similares, su porcentaje deducible es hasta un 50%, siempre que sean egresos normales y necesarios hechos en el país. Bien, y nos encontramos también la deducción referida a las liberalidades y donaciones según los fines y objetivos que persiguen, hasta un 10, un 8 o un 1%, según las condiciones que se me establecen en el mismo artículo 27. Entonces, tenemos un requisito o una condición especial dentro de estas partidas de deducciones que se refieren a que estas deducciones deben estar amparadas en facturas que cumplan con las disposiciones de la administración tributaria, es decir, del SEñA. A tales efectos, cuando nosotros queremos soportar gastos, compras, costos en toda esta norma, tenemos que referirnos específicamente a la Providencia Administrativa 0071, publicada el 8 de noviembre del año 2011, y la cual hace referencia a las normas generales de emisión de facturas y otros documentos. De allí que el soporte de un gasto de una deducción no puede ser cualquier factura, no puede llamarse recibo, no puede ser ni fiscal ni tributariamente. Cualquier documento tiene que ser un documento, un soporte, una factura en el caso normal, mayormente en lo más general, que cumpla con todas las formalidades previstas en la ley. ¿Y cuál es la providencia administrativa que me rige en materia de facturación actualmente? La Providencia Administrativa 0071, publicada el 8 de noviembre del año 2011. Y de acuerdo a lo que me establece el artículo 6 de esta Providencia Administrativa, actualmente se permiten 3 medios de facturación. Y esos 3 medios de facturación se refieren a los formatos, a las formas libres y a las máquinas fiscales. Los formatos son elaborados por imprentas autorizadas y se corresponden en lo que normalmente conocemos como talonarios, solo de llenar información, pero que ya deben venir con toda la información impresa y predeterminada desde una imprenta autorizada.
En el caso de las formas libres, que también son elaboradas por imprentas autorizadas, pero se corresponden con esas formas libres que se elaboran a través de los sistemas de computación. Ya deben venir desde una imprenta autorizada porque ya tienen que traer, por ejemplo, el número de control, el número de RIF y el pie de imprenta con los datos de la imprenta autorizada. La demás información correspondiente a la operación de compra-venta se llena a través del sistema que maneje la empresa. Y las llamadas máquinas fiscales, que son aquellas que se refieren a las actividades que cumplen con las condiciones del artículo 8 de la Providencia 0071, y allí encontramos una gran gama de actividades que se refieren al uso obligatorio de la máquina fiscal. Bien, tenemos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a una farmacia, cuando vamos a un restaurante, encontramos obligatorio en las máquinas fiscales, por ejemplo, las peluquerías, las barberías, los gimnasios, encontramos con máquina fiscal todo aquello que está referido prácticamente al consumidor final y que constituye ventas rápidas como panaderías, cafés, restaurantes, bien, todo ello está obligado al uso de la máquina fiscal. Cuando nosotros queremos determinar, saber si una factura, un soporte cumple con todas las formalidades y los requisitos, debemos tener a la mano la Providencia número 0071, la cual en sus artículos 13, 14, 15, 16 me detalla cuáles son los requisitos y las formalidades que deben cumplirse de acuerdo al medio de facturación al que esté obligado ese contribuyente según sea la actividad económica del mismo. También nos encontramos nosotros, una vez que hemos determinado entonces cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, cuáles son los gastos o las deducciones para una declaración del impuesto sobre la renta, con dos elementos técnicos que son importantes conocer y mencionar porque los utilizamos en las declaraciones de impuestos sobre la renta. Pero ojo, solamente los utilizamos y proceden para las declaraciones de impuestos sobre la renta para las personas naturales residentes. Bien, y entonces, si nosotros estamos determinando el impuesto sobre la renta para una persona natural residente, nos vamos a encontrar con dos elementos técnicos que debemos conocer y manejar, que son los llamados desgravámenes y las llamadas rebajas por cargas familiares. De tal modo que estos desgravámenes constituyen ciertos beneficios que me trae la norma, pero que se refiere a determinados conceptos que específicamente podemos utilizar. Bien, estos desgravámenes pueden ser para las personas naturales que de sus ingresos se derivan, bien sea por sueldos y salarios, bien sea en el libre ejercicio de la profesión, por honorarios profesionales, o bien sea porque es una persona natural comercial. De modo que siempre que estamos realizando una declaración de impuestos sobre la renta que se refiera a una persona natural, nosotros debemos hacer uso de la figura de estos desgravámenes. Así pues, los desgravámenes los encontramos dispuestos en los artículos 57 y 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los cuales vamos a hacer mención acá para que entonces conozcamos lo que nos indica la norma al respecto. Ajá, bien. Tenemos por acá en el capítulo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que me indica de los desgravámenes y de las rebajas del impuesto a las personas naturales. Tenemos así, artículo 57. Las personas naturales residentes en el país gozarán de los desgravámenes siguientes. Primero, lo pagado a los institutos docentes del país por la educación del contribuyente y de sus descendientes no mayores de 25 años. Este límite de edad no se aplicará en los casos de educación especial. Entonces, tenemos lo que se paga a institutos docentes del país, bien sea por educación del contribuyente o de sus descendientes no mayores de 25 años, es decir, y si se encuentran estudiando. Y sin límites de edad en aquellos casos de educación especial. Tenemos igualmente lo pagado por el contribuyente a empresas domiciliadas en el país
por concepto de primas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Podemos entonces observar cómo este desgravamen me hace mención a que puedo utilizar ese beneficio, eso que yo pagué por a empresas domiciliadas en el país por concepto de seguro, pero siempre y cuando dicha póliza se refiera a primas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Luego tenemos en el tercer numeral de estos desgravámenes detallados lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización prestados en el país al contribuyente y las personas a su cargo, a que se contrae el artículo 59 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. De modo que lo que se corresponda con gastos como los referidos a servicios médicos, odontológicos y de hospitalización que hayan sido prestados al contribuyente o a sus cargas familiares, yo puedo utilizarlo como un desgravamen en mi declaración de impuestos sobre la renta. Pero aquí es importante que tomemos en cuenta que este conjunto de desgravámenes detallados sí tiene como condición que me requiere como requisito fundamental y que a la hora de poderlos comprobar, el contribuyente debe tener el soporte original, el soporte con todos los requisitos que me demuestren cada uno de los desgravámenes que estamos utilizando. Por ejemplo, si fue el desgravamen de educación del contribuyente, yo debo tener una factura que me emitió ese colegio, esa universidad, ese instituto, en el cual yo realicé un gasto por motivo de educación que se me convierte en un desgravamen en educación, por ejemplo, de mis descendientes menores de 25 años y que se encuentran estudiando, y que ese desgravamen es un concepto que yo puedo rebajarme, que puedo utilizarme, que puedo utilizar en mi declaración de impuestos sobre la renta, pero siempre y cuando tengamos a la mano el soporte de ese desgravamen como tal. También dijimos la prima de seguro, hospitalización, cirugía y maternidad, lo que se paga por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización. Recordemos entonces que acá también es importante que si optamos por colocar estos desgravámenes en nuestra declaración de impuestos sobre la renta, o si cuando el contador está haciendo la declaración de esa persona natural, decide optar por los desgravámenes detallados que me indica el artículo 57 de la ley, deben contar con los soportes y que esos soportes cumplan con todos los requisitos. Servicios médicos, bueno, debemos tener las facturas de la consulta, la factura de la medicina, el informe médico que me demuestra la necesidad de ese tratamiento, por ejemplo. Bien. Y tenemos un cuarto desgravamen en el conjunto de los desgravámenes detallados que me hace mención a lo pagado por concepto de cuotas de intereses en los casos de préstamos obtenidos por el contribuyente para la adquisición de su vivienda principal o de lo pagado por concepto de alquiler de la vivienda principal. Nos dice que en estos casos el desgravamen autorizado no podrá ser superior a 1.000 unidades tributarias por ejercicio en el caso de las cuotas de intereses de préstamos obtenidos por el contribuyente para la adquisición de su vivienda principal, o de 800 unidades tributarias por ejercicio en el caso de lo pagado por concepto de alquiler de la vivienda que le sirve de asiento permanente de hogar. Entonces, en este desgravamen detallado que se refiere a lo pagado por intereses de los préstamos que hicimos a instituciones bancarias para la adquisición de la vivienda principal, solo se me permite desgravarme hasta 1.000 unidades tributarias. Y en el caso de alquiler de la vivienda principal, que le sirve de asiento o que le sirve de asiento permanente de hogar, se me permite desgravarme hasta 800 unidades tributarias durante el ejercicio al cual corresponde la declaración. Lo que quiere decir que allí pues es importante tomar en cuenta el valor de la unidad tributaria. Recordemos que para hoy, 19 de julio del año 2024, nos encontramos con una unidad tributaria vigente de bolívares 9. Por lo tanto, pues esa fue la unidad tributaria que se utilizó, por ejemplo, para la declaración que venció ahora el 15 de mayo del año 2024, en la cual declaramos el impuesto sobre la renta del año 2023, y que si alguna persona natural utilizó este tipo de desgravamen,
Por ejemplo, pues tendría que haber multiplicado 1.000 unidades tributarias por 9 u 800 por 9 para saber qué valor iba a desgravarse aquí en el conjunto de los desgravámenes detallados. Y si igualmente esa persona titular de esa declaración, al momento en que le realizaran o se la realizó por sí mismo, o si se la realizó el contador o se la realizó el área de recursos humanos de la empresa, quien se la haya realizado, al momento de haber acordado utilizar el conjunto de los desgravámenes detallados, es importante que hayan contado con los soportes en referencia a la mano, los soportes de cualquiera de esos desgravámenes, de la educación del contribuyente o sus descendientes hasta los 25 años de edad, si se encuentra estudiando, soportes de primas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, o los soportes de servicios médicos, odontológicos de hospitalización, o los soportes de lo pagado con los intereses de préstamo de adquisición de vivienda principal o de alquiler de la vivienda principal. Lo que sí debe quedar claro es que si la persona utiliza en su declaración de impuestos sobre la renta los desgravámenes detallados, debe contar con los soportes que me demuestren el concepto y el monto colocado en mi declaración de impuestos sobre la renta. Luego nos encontramos con un desgravamen que se corresponde al desgravamen único. El desgravamen único se encuentra establecido en el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y me indica: las personas naturales residentes en el país podrán optar por aplicar un desgravamen único equivalente a 774 unidades tributarias. En este caso no serán aplicables los desgravámenes previstos en el artículo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos vamos a este mecanismo de los desgravámenes como elementos a utilizar para la declaración de impuestos sobre la renta de una persona natural, tenemos las dos opciones. O utilizamos el desgravamen único de 774 unidades tributarias, que no requiere soportes porque el sistema lo va a calcular automáticamente en el portal fiscal cuando usted hace su declaración vía electrónica y le coloca el desgravamen único, inmediatamente le resta 774 unidades tributarias y le hace el cálculo correspondiente a las 774 unidades tributarias y para los cuales la administración tributaria, en caso de un soporte, en caso de una verificación, perdón, no va a requerir la presentación de ningún soporte, en virtud que las 774 unidades tributarias a las cuales se refiere el desgravamen único no requieren soportes ante la administración tributaria. Ahora bien, si el contribuyente optó por acogerse a los desgravámenes detallados del artículo 57, ahí sí, para cualquiera de los cuatro conceptos que se me permiten desgravar en el conjunto de los desgravámenes detallados, el contribuyente debe contar con el debido soporte. De modo que también es importante tomar en cuenta que estos desgravámenes son alternativos, no son concurrentes. O me acojo al desgravamen único o me acojo a los desgravámenes detallados, pero no puedo utilizar ambos a la vez. Igualmente, cuando nosotros estamos frente a una declaración del impuesto sobre la renta que se refiere a un contribuyente, persona natural residente, también tenemos la figura de las rebajas por cargas familiares. Las rebajas por cargas familiares se encuentran establecidas en el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se refiere a lo siguiente. Las personas naturales residentes en el país gozarán de una rebaja de impuestos de 10 unidades tributarias anuales. Es decir, todos nosotros en condición de personas físicas tenemos automáticamente una rebaja personal de 10 unidades tributarias que se colocan en el sistema para todas las personas naturales. Bien, 10 unidades tributarias para personas naturales residentes en el país. Además, si tales contribuyentes tienen personas a su cargo, gozarán de las rebajas de impuestos siguientes: 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes, 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo. Entonces, aquí sí la ley me hace una consideración específica, una indicación específica y me dice que ese ascendiente o descendiente que yo voy a utilizar como rebaja por carga familiar
debe corresponderse de carácter directo, es decir, que en la línea de parentesco es en línea recta, en forma directa, no me permite colaterales, es decir, solamente me permite en línea recta. ¿Quiénes de mis descendientes, mis hijos? En el caso de los descendientes mayores de edad y los ascendientes padre y madre. De modo que tenemos solamente como procedentes válidas para rebajas por cargas familiares, ascendientes y descendientes de carácter directo. No me permite tíos, primos, abuelos, no, me permite solamente ascendientes y descendientes en la línea recta de parentesco, que serían mis padres y mis hijos, hasta los 25 años de edad si se encuentran estudiando. Bien, ajá. ¿Qué más nos indica? Nos indica que entonces tenemos la rebaja personal de 10 unidades tributarias para personas naturales residentes en el país, las 10 unidades tributarias por cónyuge no separado de bienes y 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo residente en el país. Bien, es otra de las condiciones, que esa rebaja por cargas familiares, además de corresponderse con ascendiente o descendiente directo, debe ser residente en el país. De modo que, si no, estas rebajas pues, estarían utilizándose de manera inadecuada al momento de realizar la declaración. Debe cumplirse con los parámetros que me establece la norma en el artículo 59. También nos indica que ese mismo artículo 59, en su parágrafo primero, que la rebaja concedida en el numeral 1 de este artículo no procederá cuando los cónyuges declaren por separado. Entonces, en el numeral 1 me dice que 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes. Pero si los cónyuges declaran por separado, pues cada uno tiene ingresos por separado y no puede utilizarse simultáneamente como carga familiar. Además, me indica que cuando varios contribuyentes concurran al sostenimiento de alguna de las personas a que se contrae el numeral 2, que se refiere a mis ascendientes y descendientes directos, las rebajas de impuestos se dividirán entre ellos. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos padre y madre con cierta cantidad de hijos menores de 25 años que se encuentran estudiando, esos hijos pueden ser utilizados como rebaja por carga familiar, pero no ambos padres deben utilizarlo, sino tienen que distribuirse de manera acordada cuáles va a utilizar cada uno para su declaración de impuestos sobre la renta. Nos encontramos entonces, en líneas generales, cuando serían la improcedencia por las rebajas de cargas familiares y nos dice, cuando los cónyuges declaren por separado, solo uno podrá solicitar la rebaja por las cargas familiares producto del patrimonio. Y allí la distribución, por ejemplo, de la cantidad de hijos para utilizarse en la declaración del impuesto sobre la renta como rebaja por carga familiar. Y cuando varios contribuyentes concurren en el sostenimiento de esos ascendientes o descendientes directos, se dividirá la rebaja del impuesto sobre la renta. Las únicas cargas familiares que pueden incorporarse a la declaración del impuesto sobre la renta para aplicar las rebajas dispuestas en la ley serán entonces ascendientes directos, padre y madre, el cónyuge no separado de bienes y los descendientes directos siempre y cuando sean menores de edad, presenten alguna discapacidad, en los cuales no hay límite de edad, o que sean estudiantes menores de 25 años. Aquí nos queda el resumen claro, según el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuáles son las únicas cargas familiares que podemos incorporar a la declaración del impuesto sobre la renta, procedentes como rebajas por cargas familiares según la disposición de la ley. Nos encontramos en resumen, para decirlo de manera estándar, lo que nos establece la norma: ascendientes directos, padre y madre, cónyuge no separado de bienes y los descendientes directos menores de edad con discapacidad y estudiantes menores de 25 años. Aquí también es importante hacer la acotación que en casos de verificación, por ejemplo, por parte de la Administración Tributaria, por parte del CNA, por parte de los entes correspondientes, a la hora de
verificar esas rebajas por cargas familiares, pues por ejemplo, si son descendientes, debemos tener a la mano las partidas de nacimiento o cédulas de identidad, en el caso de cónyuge, acta de matrimonio, bueno, y según corresponda a la carga familiar que hemos utilizado en la declaración del impuesto sobre la renta. Lo que sí debemos conocer nosotros, señores licenciados en contaduría pública, personas responsables del ámbito tributario o que realicen las determinadas declaraciones, por ejemplo, en este caso del impuesto sobre la renta, es que la procedencia de las cargas familiares debe hacerse de acuerdo a las condiciones que nos establece el artículo 59 de la ley del impuesto sobre la renta. Por último, nos encontramos nosotros entonces, una vez que hemos visto estos elementos técnicos que forman parte de esa declaración, como los ingresos, los costos, las deducciones, y en el caso de las personas naturales residentes, los llamados desgravámenes, bien sea el desgravamen detallado o el desgravamen único, así como las rebajas por cargas familiares y sus correspondientes condiciones para que puedan proceder, nos encontramos por último cuáles serían las sanciones que se establecen en el Código Orgánico Tributario para las declaraciones del impuesto sobre la renta. Entonces, como bien sabemos, el Código Orgánico Tributario es la norma máxima, la norma rectora dentro del ámbito tributario nacional y la cual establece el régimen sancionatorio para los incumplimientos de ciertos deberes formales, como por ejemplo el que se refiere en el artículo 103 a los ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de presentar declaraciones y comunicaciones. Nos encontramos ajustándolo a la declaración del impuesto sobre la renta. No presentar la declaración o presentarla con un retraso superior a un año constituye un incumplimiento de un deber formal tributario. No presentar las comunicaciones que establecen las leyes, los reglamentos u otros actos administrativos de carácter general constituyen un incumplimiento de un deber formal. ¿Cuáles comunicaciones, por ejemplo? Bueno, tenemos que comunicarse, por ejemplo, cuando la empresa está activa, cuando está inactiva, cualquier circunstancia, cualquier situación que pudiera llegar a afectar las circunstancias fiscales o tributarias. Bien, presentar las declaraciones de forma incompleta o con retraso inferior o igual a un año. Presentar más de una declaración sustitutiva o la primera declaración sustitutiva con posterioridad al plazo establecido en la norma respectiva. Presentar las declaraciones en formularios, medios, formatos o lugares no autorizados por la Administración Tributaria. No presentar o presentar con retardo la declaración informativa de las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal, que son los llamados paraísos fiscales. De la mano con la declaración del impuesto sobre la renta, también la ley me establece que para aquellas personas contribuyentes que tienen inversiones en los llamados paraísos fiscales, que son, por ejemplo, como en el caso de Panamá, vamos a decir que es un paraíso fiscal determinado como jurisdicción de baja imposición fiscal. Esta declaración informativa también debe realizarse para el mismo plazo de la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, esos serían los incumplimientos de los deberes formales. ¿Cuál es la sanción para quienes incurren en esos ilícitos, en esos incumplimientos? Bueno, nos indica el artículo 103 del Código Orgánico Tributario, que quien incurre en el ilícito descrito en el numeral 1, es decir, ¿cuál es el numeral 1? No presentar una declaración o presentarla con un retraso superior a un año, será sancionado con una multa equivalente a 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Recordemos nosotros que en materia de régimen sancionatorio, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario publicado en enero del año 2020, una de las reformas más importantes y considerables que presentó este Código Orgánico Tributario es la referida al cálculo de las sanciones, al régimen sancionatorio, en el cual se estableció que las sanciones a partir de esa fecha se determinan, se calculan en razón del tipo de cambio de la mayor moneda que publica el Banco Central de Venezuela. Es decir, ya las sanciones a partir de la vigencia del nuevo Código Orgánico Tributario que se publicó en enero del año 2020, ya no se determinan en unidades tributarias. A partir de esta fecha, se determinan tomando en cuenta el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que a efectos generales de la administración tributaria
se utiliza el euro por ser la moneda de tipo de cambio de mayor valor que tiene mayor circulación dentro del territorio nacional. Para aquellas declaraciones que se presentan en forma incompleta o con un retraso inferior o igual a un año, la sanción se corresponde con una multa equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Y así sucesivamente para cada uno de esos incumplimientos, para cada uno de esos ilícitos tributarios que nos determina el artículo 103, se nos especifica cuál es la sanción correspondiente. Aunado a ello, si tiene, por ejemplo, días de clausura y la sanción pecuniaria correspondiente. Con esto hemos finalizado nuestro encuentro del día de hoy. La exhortación general es la revisión de las bases legales mencionadas correspondientes dentro de los ingresos, costos, deducciones, los desgravámenes, las rebajas por cargas familiares y por último, este régimen sancionatorio para los ilícitos de carácter formal, para los incumplimientos tributarios que se nos fijan a partir del artículo 99 del Código Orgánico Tributario. Y en el caso de la declaración, por ejemplo, especificado en el artículo 103 del Código Orgánico Tributario. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes estos interesantes temas que nos llevan a la correcta determinación de una declaración del impuesto sobre la renta, de todos aquellos que como contadores públicos debemos ir manejando, conociendo, para que lleguemos a las determinaciones tributarias de forma adecuada. Bueno, feliz tarde para todos. Ya tienen el material de apoyo dispuesto en la correspondiente actividad del módulo 3. Igualmente les recuerdo el vencimiento de la misma para este domingo 21 de julio, es una exposición virtual. Importante que ustedes hagan un resumen con el contenido fundamental de estos elementos del impuesto sobre la renta. Para cualquier duda, cualquier otra inquietud, información, un placer atenderles con mucho gusto por nuestra plataforma de la mensajería del aula virtual del IETSI. Y bueno, sin más a qué hacer referencia, gracias por su atención. Feliz tarde para todos.